Para entonces, Zelensky ya había destituido a varios altos cargos militares en las últimas semanas, anteriores a estas declaraciones, como son la comandante de las fuerzas médicas de sus Fuerzas Armadas, Tatiana Ostashchenko, el jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales, como ya hemos dicho antes, Víctor Jorenko, el jefe adjunto del Servicio de Inteligencia Exterior, Alexander Tarasovsky, que se sumaba al hecho de haberse iniciado, y esto es un mensaje para que me lo entiendan. Lo que ocurrió fue lo siguiente, y ya verán cómo Zaluzny captó el mensaje. Se inició una investigación penal contra los responsables de la defensa del Frente Sur debido al hecho de que en las primeras semanas del conflicto las fuerzas rusas pudieron obtener una victoria rápida creando un corredor terrestre hacia Crimea. Así, el ejército ucraniano al ejército ucraniano se lo acusa de haber contribuido al avance ruso al no volar puentes como se debería haber hecho y al no estar suficientemente preparado para las hostilidades. Y para que capte el mensaje quien debe hacerlo, a Zaluzny se le citó como testigo de momento, aunque existía la posibilidad de que terminase enfrentado a cargos penales por su participación en aquellas fechas al frente de las Fuerzas Armadas. Según los aliados de Zaluzny, era posible que esta deformación de la realidad se difundiese para mantenerlo bajo control. Y digo esta deformación de la realidad porque es lo que ellos decían, no porque lo diga yo. Porque sí es cierto que durante aquel periodo de tiempo en el que hubo unos avances fuera de lo común por parte de Rusia en las primeras semanas, se hicieron muchas veces con una estructura de prorrusos dentro del bando ucraniano que facilitaron las cosas a los rusos. Claro, la pregunta es, ¿están queriendo decir que el héroe de Ucrania estaba de alguna manera implicado en ello o que sencillamente fue negligente, imprudente, temerario? Bueno, en este sentido, una fuente del Estado Mayor ucraniano señaló al periódico, no dijeron quién, que las recientes declaraciones del alto cargo militar a los medios podían considerarse un seguro de vida, una póliza de seguro. Es decir, Zaluzny era consciente de que podían ir a por él y por eso destapó la caja de los truenos. Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que estamos contando, que es lo que se ha hecho público. Aquí algo pasaba. ¿Quién había empezado y por qué? ¿O sencillamente alguien se había engañado sobre lo que estaba ocurriendo y había reaccionado de un modo sin un estímulo previo que lo justificase? Bueno, pues en medio de los desacuerdos aparecieron informes que aseguraron que en caso de la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en marzo de 2024, Zaluzny podría competir con Zelensky por la presidencia. Cabe recordar que en ese momento las autoridades ucranianas debatían la posible cancelación de las elecciones, aunque todavía no se había anunciado la decisión final al respecto. Lo cierto es que en este momento es imposible llevar adelante unas elecciones en Ucrania. La cuestión es si alguien eh, se va a ver favorecido por esa situación porque le va a permitir acusar a Kiev de carecer de legitimidad, de extralimitarse, porque eso es lo que parece que hizo el alcalde de Kiev señalando a Zaluzny diciendo que estaba derivando hacia un régimen autoritario. La cosa no está mal. Bueno, pues a principios de ese mes, el presidente Zelensky declaró que no era el momento adecuado para celebrarlas. Dijo, debemos determinar que ahora es el momento de la defensa, el momento de la batalla, de la que depende el destino del Estado y del pueblo, y no el momento de rellenos que solo Rusia espera de Ucrania. En ese momento los numerosos opositores de Zelensky dentro del país, que son muchos, así como los círculos de sus aliados occidentales, pues se mostraron escépticos con el presidente porque para todos es público y notorio que Ucrania ha sido el campeón de la corrupción a vida y por haber y que Zelensky no ha sido ajeno a ella. Recordemos los papeles de Panamá, los 300 millones de dólares
depositados en Panamá, etcétera. Y no tenían en ese momento tampoco ninguna convicción de que realmente Zelensky estuviese diciendo esto con otra intención o con una intención distinta a la de aferrarse en el poder. Bueno, a partir de ahí empezaron a buscar activamente quién podría ayudarles a desplazar a Zelensky del poder, y así surgió la posible candidatura de Zaluzhny, que a su vez sembró una gran preocupación en todo el sistema de poder, porque quien empezó a manejar una posibilidad de sustitución de Zelensky por Zaluzhny no fue solo en Ucrania, sino que también fue en Estados Unidos y en Europa, y quién sabe si partió de ahí y no fue al revés. La cuestión no fue algo interno, sino que fue algo coordinado. Ya saben ustedes una cosa, y es que de lo que hace la CIA por el mundo no tenemos ni idea. Y si nos enteramos de algo es 30 años después y en un libro que no va a leer nadie. Bueno, pues tanto los medios ucranianos como los occidentales reconocieron que los índices de aprobación de Zelensky seguían siendo altos. Pero también lo eran los de Zaluzhny. Y de acuerdo con los datos de varias encuestas que se habían practicado sobre las elecciones, en caso de la participación de Zaluzhny, Zelensky obtendría entre un 30 y un 40% de los votos, mientras que Zaluzhny podría alcanzar entre el 20 y el 30%. Si las encuestas las hacen igual que se hacen en España, puede salir cualquier cosa, pero cualquier cosa sin ninguna duda. Aquí en España tenemos a un señor que hace unas encuestas que solamente las consigue él y todavía nadie sabe cómo lo hace. Pero bueno, luego no coinciden nunca con la realidad, pero quién sabe si esto es lo mismo. En cuanto a las elecciones parlamentarias, el posible partido de Zaluzhny contaría con entre un 20 y un 25% y Sluga Naroda un 10-12%. Además, los resultados de las encuestas internas obtenidos por The Economist mostraban que Zelensky estaba perdiendo el apoyo de su pueblo por los escándalos de corrupción. Porque otra cosa no, pero desde que comenzó el conflicto ya con la Federación Rusa, existe cada vez más una acusada sensibilidad en Ucrania respecto de aquellos que los conducen al frente mientras se dedican a robar, y cada vez la situación es más lacerante para el ciudadano corriente. Bueno, pues según las cifras de mediados de noviembre, el Zelensky contaba con un 32% de confianza, según The Economist, que eso ya parece más creíble, y más de la mitad que el 70% que tenía Zaluzhny. Por lo tanto, como las encuestas hechas por un organismo, un medio de comunicación ajeno a la estructura de poder de Kiev, podemos pensar que tiene más credibilidad la encuesta que hizo The Economist, y que Zelensky corría el riesgo de perder las elecciones presidenciales si se enfrentaba a Zaluzhny en el mes de marzo. Por lo tanto, primero, no se pueden realizar. Segundo, no quiero realizarlas. Tercero, tengo que eliminar de cualquier competencia política a mi rival, en este caso Zaluzhny. Bueno, pues a finales del mes de enero de 2024 se hizo público el rumor de la posibilidad de que Kirilo Budanov, jefe ucraniano de inteligencia militar, sustituyese a Zaluzhny para hacer frente a una nueva realidad en la que Ucrania perdería el conflicto y el gobierno de Ucrania obviamente tuviese que evacuar Kiev y fijase la nueva capital provisional en Leópolis. Si ustedes miran la foto del sujeto, yo no le compraba un coche usado por mucho que me lo vendiese. Es más, procuraría ir sin reloj y sin dinero porque estoy convencido de que me atracaría. Es uno de los sujetos que, si le miras a la cara, ya sabes la clase de persona que es, con independencia de la nacionalidad y del bando, y de lo que piense, y de cualquier cosa. Da unas malas vibraciones increíbles. Bien, pues se llegó a publicar incluso que Zelensky ya estaba preparando el terreno diciendo que Rusia volaría un reactor nuclear en el oeste de Rusia para provocar la intervención occidental. Y el 31 de enero de 2024, The Economist y el Financial Times publicaron que Zelensky le había pedido a Zaluzhny que renunciase durante la noche del 30 de enero último,
en la que se había celebrado una reunión en la que Zelensky le comunicó al general Zaluzhny que había decidido destituirle para ponerlo en otro cargo. Es decir, cuando te quieres cargar a alguien y no quieres quedar mal, pues lo asciendes. Y en este caso le quería hacer secretario del Consejo de Seguridad Nacional, pero Zaluzhny se negó. Y según publicó The New York Times, al día siguiente, la exigencia de la renuncia provocó un tumulto a resultas de la furiosa reacción que provocó entre los más altos mandos militares, y los rumores se extendieron tanto que la oficina del presidente se vio obligada a desmentirlo públicamente. De acuerdo con este medio, con The New York Times, dice así: las fricciones entre el presidente y su general de más alto rango se han mantenido a fuego lento, sobre todo entre bastidores, desde poco después del inicio de la operación militar especial rusa, y a medida que la popularidad del general Zaluzhny se disparaba con el progreso del conflicto. Según el diario, entre los analistas políticos ucranianos, el general es visto como un posible rival de Zelensky si se reanudaban las elecciones que se habían suspendido por la ley marcial. Está clarísimo que lo que subyacía aquí era un conjunto de factores y de elementos que hacía que o bien Zelensky o bien Zaluzhny tuvieran que salir como fuera del poder. Bien, pues en general, Zaluzhny continuó la tendencia de proyectar la ruptura con el presidente, publicando un ensayo en la web de la cadena estadounidense CNN el día 1 de febrero de 2024, en el que cuestionó el enfoque de Zelensky hacia la movilización. Es decir, ya no es que exprese una opinión inconveniente, sino que cuestiona la dirección política. Y afirmó que el gobierno ucraniano no había movilizado un número suficiente de tropas y pedía una mejora de las capacidades bélicas de alta tecnología del país, al tiempo que se presentó como la única fuente de sabiduría militar cuando se trata de preparar al ejército ucraniano para la siguiente fase del conflicto con Rusia. Estamos hablando de hace 13 días. Es decir, no nos estamos remontando hace 6 meses, ni hace un año, ni esto es historia. Estos son los acontecimientos inmediatamente anteriores al día de hoy. Como podemos ver, Zaluzhny hasta ahora ha tenido una imagen muy buena, siempre, incluso entre los partidarios de Rusia, e incluso en Rusia no, porque en Rusia no son tontos y saben perfectamente con quién tratan. Pero este sujeto, Zaluzhny, tiene una gran prensa, porque se le ha dibujado un aura de héroe, de hierro, de resistencia, de hombre prudente, que parece que no se ajusta completamente con la realidad. Estamos acostumbrados a que todos los prorrusos descalifican a Zelensky, el actor, el comediante, el payaso, el no sé qué, y a lo mejor resulta que en esta ocasión no, sino a lo mejor. Y resulta que en esta ocasión quien está en parte acertado es Zelensky, aunque en otra parte, claro, lo que prima es el interés personal.